Vamos a calcular la sombra de un cubo de manera que una de las aristas sobre una figura, por ejemplo un cono, provoque una parábola. Bueno, según el teorema de Dandelin, si tengo un cono, que no es más que una recta que corta a otra que es el eje, y giro esa recta de manera que me genera esa superficie. La voy a indicar así. Bueno, aquí sería exactamente igual, puedo hacerlo así. Entonces, realmente esto es un alzado. Entonces, corto por un plano paralelo a esta generatriz del contorno del toro. Estoy pensando que esto es un alzado, aunque esto ya puesto así oblicuo. Y ahora simplemente hago aquí la bisectriz de esta línea y el contorno y el plano de corte del cono. Para entenderlo, es como si tengo un cono y ahora lo corto por un plano de manera que ese plano es paralelo a la generatriz de atrás del contorno, que en este caso, como está algo ladeado, pues no coincide con el contorno, sino que queda más hacia allá. Eso sería un diámetro conjugado de la elipse. Bueno, una vez que tenemos esto, hacemos la bisectriz, que como sabemos es la línea que deja aquí dos ángulos iguales, y también esta línea corta a la bisectriz, que también es la bisectriz en este punto. Hacemos la ortogonal a la generatriz del contorno y hacemos entonces ya una circunferencia que va a ser tangente también a esta otra, por estar a igual distancia, va a ser tangente al plano también. Aquí está en la perpendicular y tenemos ahí ya la circunferencia. Nos acercamos, entonces tenemos que esta circunferencia corresponde en realidad a la proyección de la esfera, que es tangente al cono y es tangente también a este plano, como si colocáramos aquí una esfera. Bueno, que la esfera es tangente al cono y toca aquí a la parábola en un punto, que es el foco de la parábola, según el teorema de Dandelin, y es el punto de tangencia. Bueno, pues ese punto ya sabemos que va a ser el foco de la parábola. Sabemos también que el plano de corte es paralelo a la generatriz del contorno. Y sabemos que esto, donde es tangente al cono, aquí podemos hacer un plano. Entonces ese plano es un plano ortogonal al eje que corta este otro plano según una recta. Bueno, si en el perfil ahora cojo y hago centro en la intersección de la línea que es la generatriz del cono con la línea esta, pues tengo que este es el centro de este segmento. Por tanto, podría coger aquí el centro y pasar esta medida aquí, de manera que cortaría a esta línea en el foco, con lo cual ya todo estaría ya resuelto. O sea, podría obtener de esta manera, imaginar que esto, por ejemplo, es una esfera, o sea, estaría ya resuelto el ejercicio. Pues esta sería la esfera y es realmente tangente. ¿Cómo obtengo el punto de tangencia? Pues la intersección de esta generatriz del contorno con esto es en realidad el centro, que es en realidad el vértice de la parábola. Y ahora, donde corta el plano que es tangente, que pasa en realidad por la circunferencia tangente de la esfera al cono, corta este plano según una recta. O sea que esto, visto así, sería el plano, luego la esfera que es tangente ahí, provocando aquí la curva parabólica. Ahora el cono aquí es, recordad que este plano es paralelo a la generatriz por atrás, y entonces decíamos que esta circunferencia, esta esfera donde cortara, donde tuviera la circunferencia de contacto con el cono, pues por ahí pasa un plano que corta este otro según la directriz de la parábola, y se cumple siempre que esta distancia es igual que esta. Bueno, pues ese es en realidad el teorema en el que nos vamos a basar para construir ahora el ejercicio. Pues nos alejamos, hacemos el cubo, luego decimos cómo se calcula en asonometría, aunque eso ya es un ejercicio que está resuelto muchas veces. Entonces lo vamos a poner a cierta altura
tenemos su proyección, y ahora vamos a hacer los ejes. Por ejemplo, vamos a hacer que los ejes vengan por aquí. Vamos a poner el otro eje aquí y aquí. Y ahora hacemos, por ejemplo, decimos que el cono tiene la base sobre este cuadrado en perspectiva. Entonces nos acercamos, cogíamos puntos medios, unimos con este y este con este. Ahí tenemos un punto de la elipse, lo mismo, este con este con este. Otro punto. Siguiendo esta dirección y manteniendo esta distancia aquí igual, tenemos el punto, lo mismo, esta dirección y esta distancia igual aquí, otro punto. Bueno, pues ahí tenemos ya la elipse. Por ese punto, por este, entra tangente por aquí, pasa por ahí, y lo mismo, pasa por ese punto y entra tangente por ahí. Esa es la elipse que corresponde a la base circunferencia del cono. Bueno, la elipse, si está bien dibujada, debe ser tal que el eje mayor y eje menor debe dejar 4 partes exactamente iguales. Bueno, una vez que tenemos esto, ahora de lo que se trata es de que la sombra de una de estas aristas se proyecte según una parábola, como dijimos, que era la sección de este plano al cono. Entonces nos alejamos. Entonces, para saber que esto va a ser paralelo, este plano de corte, el plano de la luz va a ser paralelo a una generatriz del contorno del cono, entonces proyectamos esto sobre esta cara, prolongamos este eje y hacemos, vamos a coger aquí, por este punto, por ejemplo, una perpendicular. Una perpendicular vendrá más bien por aquí a la prolongación del eje. Entonces, según eso, bueno, nos queda un poco, nos queda fuera. Vamos a hacer que quepa dentro para no hacerlo lioso. Dibujamos aquí el cuadrado. Lo mismo, esta arista. Entonces decíamos que íbamos a hacer que esto quedara dentro. Entonces, en vez de coger este punto, lo que hacemos es traer el eje más hacia aquí y, por ejemplo, por este punto hacer una ortogonal a la prolongación del eje. Entonces nos corta más lejos, corta aquí. Bueno, tenemos entonces que esta cara piramidal, de esta pirámide que vendría por aquí de la sonometría, hay que abatirla. Cogemos el punto medio de este segmento, por ejemplo que sea este, y hacemos una semicircunferencia. Hasta que llegue aquí arriba. Al prolongar el eje, vemos que corta a la semicircunferencia en este punto que unimos con este y unimos con ese. Todo esto está explicado en Fundamento de Asonometría. Entonces, simplemente para dibujar este cuadrado, pues tenemos que corta aquí y corta aquí. Entonces, proyecta este punto, y ahora esta línea es paralela al eje Z, por tanto aquí también lo va a ser al Z batido, que es este. Entonces, sigue esta dirección, lógicamente corta aquí, y lógicamente corta aquí. Y ahora al proyectar este punto ya lo tenemos. Esto es paralelo a este eje, o sea, paralelo a este eje. Este punto se corresponde con este en una perpendicular y este, si lo prolongamos, pues viene por aquí. Bueno, una vez que tenemos ya el cuadrado proyectado, en realidad, si ahora giramos esto así, y esto fuera, pues, por ejemplo, como con un acetato transparente, al hacer así una proyección ortogonal, veríamos que coincide esto con este. Por eso decimos que es una sonometría, una proyección ortogonal. Bueno, entonces tenemos ya esto y ahora proyectamos la circunferencia, viene aquí, por tanto viene desde aquí hasta aquí. Ese es el diámetro de la circunferencia. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que si por ejemplo, la luz, vamos a hacer que caiga, si cae por aquí, si por ejemplo, imaginemos que coloco el cono aquí. Entonces hago aquí una paralela. Como podemos ver, esto no es paralelo a esta línea. Entonces la luz, para que fuera paralela, tendría que venir por aquí. Entonces, si por ejemplo pongo el vértice más arriba, entonces
esto ya quedaría fuera, ya no sería parabólico dentro de esto, tendría que quedar la parábola por debajo del plano. Entonces vamos a hacerlo corto. Entonces si por ejemplo lo coloco aquí, hago un cono así pequeño, entonces tengo ya aquí el cono, y entonces tengo que ahora, lo veo aquí mejor, como veo esta dirección, o sea, entonces lo que tengo que hacer es una paralela a esta dirección. Bueno, parece que coincide con ella. Vamos a ver, por ejemplo, si yo traigo esto por aquí, vamos a hacer que tenga esta pendiente. Entonces ahora sí, levanto una vertical, corto aquí, entonces este es el cono. Y esta es la dirección del plano que contiene a los rayos. Ahora sé que realmente va a ser una parábola. ¿Por qué? Porque esta línea es paralela al contorno del cono. Para que se vea mejor, lo sombreamos un poco. Entonces tenemos, el cono es este. Y este es el cubo, la proyección del cubo, y el cubo al completo. Bueno, tenemos entonces ahí ya esto, y decíamos que para que fuera parabólico el rayo se proyecta según esa dirección. El conjunto de rayos pasan por ese plano. Bueno, eso quiere decir que en realidad la altura viene por aquí, levanto una vertical por aquí y desde aquí hago las tangentes a la elipse. Entonces este es uno de los conos en los que realmente puedo hacer ya una curva de sombra parabólica. Este vértice está alineado, como sabemos en asonometría todos los elementos están alineados. Que se nos cae esto. Bueno, entonces ahora decíamos que el rayo viene hasta aquí. Entonces proyecto este punto y esto viene por aquí. Eso quiere decir que el plano pasa por aquí y pasa también, por ejemplo, por esta arista. Vamos a hacer que esta arista sea la que se transforma en parábola. Y para no complicar, porque entonces esta también podría transformarse en otra curva, lo normal es que fuera hipérbola, podría ser una elipse. Entonces, para no complicar, simplemente lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, esta también se correspondería, esta en realidad está por detrás todo el sólido, pero esta se transformaría en otra curva. ¿Cómo podemos hacer que no se transforme en curva? Pues simplemente haciendo el plano del rayo que pase por la proyección del vértice. Entonces, si hago el plano de luz que pase por el vértice y por esta arista de atrás, automáticamente esta arista se transforma su sombra en, siguiendo la dirección que siga, en una línea recta. O sea, en realidad, en una línea recta, en una curva que, en realidad, al proyectarla según esa dirección va a ser una línea coincidente con una generatriz, ya que pasa por este plano. Bueno, entonces, el siguiente paso que hay que hacer, una vez ya que tenemos este punto proyectado, vamos a hacerlo en otro color, este punto lo hemos proyectado y cae aquí. Proyectamos también el vértice, entonces hacemos esta dirección, siempre paralela a este eje, ahora esta ortogonal al eje de abatimiento y ahora paralela a este eje. Traigo el vértice aquí proyectado y ahora sé que es tangente aquí y sé que pasa por este punto, o sea, esta es la proyección del cono sobre ese plano. Y por tanto, vamos a ponerlo también en ese color. Esta será la superficie cónica. Y decíamos que el plano iba a pasar por aquí. Y como podemos ver aquí, esta línea y esta son paralelas. O sea, esta que es el plano que contiene los rayos y estas son paralelas. Por eso la curva que se va a producir aquí es una parábola. Entonces ya podemos proyectar este punto y aquí, al hacer aquí la dirección del eje Y, que es este será el eje Y abatido,
Entonces, al hacer la proyección de este punto aquí y uniéndolo con este, al traer este punto por aquí, veo que la parábola va a pasar por aquí. Ese es el vértice de la parábola. Mientras que va a salir desde este punto sería seguramente más hacia aquí, hasta este punto. Bueno, parece que está muy metido hacia atrás. Bueno, en todo caso, esa sería la parábola. Hay que decir que esta curva es tal que la línea esta que pasa por este punto y por este, pues tiene que ser paralela a la generatriz esta de atrás. Bueno, pues esa va a ser la sombra de este segmento. Y ahora solo necesitamos marcar la dirección de los rayos. Entonces, si por ejemplo digo que este punto tiene su sombra, vamos a hacer por ejemplo la sombra del cubo, pues por ejemplo aquí, de manera que este punto tiene su sombra, vamos a ponerlo por ejemplo aquí, y este por ejemplo aquí. Entonces decimos que este segmento, su sombra es esta, la sombra de este segmento será una paralela a ella, la sombra de este punto será este punto. Tenemos la sombra de este punto será una paralela, la sombra de este punto será esta, la sombra de este punto de atrás una paralela a esta, y ahora la sombra de esto será esto, la sombra de esto será esto, paralela a esta. Entonces, por aquí, ahora decíamos que esta su sombra es una vertical, eso quiere decir que viene por aquí hasta este punto, o sea que eso ya no es sombra, viene por aquí, y ahora este punto, no sé si está saliendo, nos acercamos, este punto seguimos la dirección esta, seguimos la dirección de los rayos, que es esta, y tenemos que corta aquí, entonces desde aquí hago las tangentes a la elipse, y por este punto 1 con el vértice. Entonces tengo que la sombra del cono propia es esta, y la que arroja sobre el suelo es esta. Y decíamos que la sombra de esta línea viene por aquí, y haciendo por aquí esta dirección, la del rayo, corta en realidad, bueno, cortaría, parece que corta ahí, pues aquí detrás. Bueno, según eso, entonces tenemos la sombra de esta lista de atrás esta, la de esta, esto. La de esta quedaría por aquí, la vertical es esta. La siguiente, la de aquí, es esta. Sube por aquí. Y tenemos ya una sombra parabólica sobre el cono. Bueno, por último, para calcular el foco de esa parábola podríamos abatirlo también, proyectarlo ahí. En fin, ya no hacemos más abatimientos, pues es una aplicación ya directa. Vamos a sombrear también la sombra propia del cono y la sombra que arroja sobre el suelo. Bueno, pues esa sería la sombra ya al completo en la sonometría. Decíamos que para calcular eso, pues esto que decía aquí la bisectriz, y aquí la bisectriz era el centro de la esfera que iba a ser tangente ahí. Claro, esto aquí no está en verdadera forma porque es una elipse, pero esto lo podríamos hacer aquí con total precisión. Entonces tengo el eje que viene por aquí, tengo la bisectriz que viene por aquí, tengo el centro de la esfera, hago una perpendicular y ahí tengo ya la esfera. Resulta que este es el foco de esa parábola. Y tengo también que aquí el plano que pasa por la circunferencia de contacto de esfera y cono corta aquí. Y esta distancia hasta la intersección, como decíamos, de este plano y esto, es igual que esta. Lo digo si quiero tener con precisión este punto. Este punto lo puedo proyectar según la dirección del eje X hasta que pase exactamente por aquí y corte a la línea que viene realmente desde la base de la parábola, que pasa realmente por aquí, o sea que es el eje de simetría de la curva. Entonces donde corta esta línea, ahí tengo exactamente el foco de la figura. Podría calcular también la esfera,
pues simplemente sé que el diámetro de esta esfera al proyectarlo aquí es invariable, o sea que tendría que hacer una esfera exactamente igual de grande. Y sería tangente al cono. Bueno, pues esa esfera realmente es la que es tangente al plano de la luz, si realmente pudiera atravesar el cono, y es tangente en ese plano en el foco. Y en los puntos de contacto dibujaríamos también una elipse que tendría que ser perfectamente paralela y proporcional a esta, que quiere decir que tiene los dos ejes en perfecta relación, o sea que son iguales de forma aunque de distinto tamaño. Y al prolongar el plano que contiene esa circunferencia y este plano tendríamos, si hago por aquí la recta y hago por aquí la recta de intersección de ambos planos, que era lo que veíamos aquí. Bueno, pues esa sería la sombra de un cubo, de manera que una de las aristas se convierte en parábola, en asonometría trimétrica, porque los tres ángulos de los ejes son los tres distintos, están hechos pues al azar sin tener en cuenta los ángulos que tienen. Entonces lo único que hubo que hacer es el plano que contiene los rayos, pues hacer que fuera paralelo a la generatriz del cono, y para ser precisos lo hicimos aquí en el abatimiento. Entonces al hacerlo aquí en el abatimiento vimos que ese plano era este y que era realmente tangente aquí al contorno del cono. Una vez que teníamos esto ya pudimos proyectar tanto la base del plano que queda aquí abajo, el vértice del cono, etcétera, la esfera, etcétera.